Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a empezar a revisar los temas de esta semana. Antes de empezar con los temas de energía cinética y potencial que vamos a revisar esta semana, muchachos, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Nos quiere compartir algo? Adelante, muchachos, los escuchamos. De mi parte no, profe. Gracias, Eduardo. Parece decir que ninguno, profe. Gracias, Mario. Entonces, vamos a empezar. Si no hay dudas. Profesor, yo sí tengo una duda. Sí, adelante. Te escuchamos. Referente a la tarea que nos dejó, ¿tienen que dar los resultados que vienen ahí o es como una base? No, debe de ser, alguno de los resultados debe de ser el adecuado. Hay que seleccionar el que sea ¿cómo se llama? El correcto de acuerdo a tus operaciones. Más bien es Son una como guía. opciones. Son opciones, sí. Yo pensé que eran como resultados que nos tenían que dar en el mismo ejercicio. No. De son opciones que pues te pueden ir guiando si vas obteniendo el resultado adecuado, ¿no? Hay algunas que son incorrectas, pero también te pueden dar si resuelves mal. Pero entonces hay que... Sí, es que yo ya estaba haciendo los ejercicios y solo un resultado me daba. Entonces eso es lo que no sabía muy bien. Sí, así es, son opciones, dentro de esas opciones está el resultado correcto. ¿Vale? Gracias, profesor. Gracias. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿No? Vale. Entonces vamos a continuar, vamos a empezar a revisar. Les mandé ya las láminas de la información que vamos a revisar en esta semana. Y es precisamente este tema de la energía potencial y la energía cinética, que está muy relacionado con el concepto de trabajo que ya vimos en la semana pasada, de trabajo y potencia. Todo esto está relacionado, pues. Precisamente vamos a ver en estos días que, por ejemplo, este señor de la izquierda que está levantando sus pesas, cuando hace esto, pues está aplicando un trabajo sobre estas pesas, pero a la vez, una vez que las tiene ya elevadas a una altura de 2 metros, como está aquí indicado, pues estas pesas adquirieron cierta energía. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos trabajo a un cuerpo, le estamos proporcionando energía, que esa energía se puede aprovechar de manera posterior. Entonces, lo que hace este señor al levantar sus pesas es aplicar un trabajo, es decir, aplicar una fuerza, desplazar una cierta distancia estas pesas y está aplicando trabajo. Y entonces lo que hace también es acumular energía en estas pesas, porque estas pesas ahora que están a una cierta altura tienen una cierta energía debido precisamente a esta posición que tienen con respecto al piso desde donde se levantaron. Y esta energía es una energía que se llama una energía potencial. La vamos a definir un poquito más adelante. ¿Por qué es una energía potencial? Porque es potencialmente capaz de hacer un trabajo. Si este señor suelta las pesas y caen, por ejemplo, sobre algo que esté aquí abajo, vamos a suponer que hubiera por aquí un clavito en el piso que puedan golpear estas pesas. Entonces, si estas pesas caen sobre ese clavito, este clavo pues se va a introducir en el piso y entonces nuevamente esa energía que tienen esas pesas pues va a generar algo de trabajo porque van a desplazar este clavito una cierta distancia dentro de este material. Entonces el concepto de trabajo y de energía están muy ligados. De hecho se definen mutuamente como esta energía pues es una capacidad de realizar trabajo y podemos realizar trabajo a partir de energía que tengamos disponible.
o la energía también es una capacidad de realizar trabajo. Bien, entonces veíamos, este ciclista también que se está moviendo a una cierta velocidad, pues también tiene una cierta energía. En este caso, del levantador de pesas teníamos una energía potencial. En este caso, en que un cuerpo está moviéndose a una cierta velocidad, lo que tenemos es una cierta energía que se denomina una energía cinética. Muchachos, ¿qué les suena la palabra cinético? ¿Alguien tiene una idea qué significa esto de cinético? Que está en movimiento. En movimiento, sí. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo en movimiento, siempre que haya un cuerpo en movimiento, siempre este cuerpo, independientemente de su tamaño, de su forma, va a tener implícita una energía cinética, siempre que esté en movimiento. Cuando esté detenido, pues no va a tener una energía cinética, sino va a estar puede ser que tenga una energía nula o puede ser que tenga una energía potencial, dependiendo de cómo lo analicemos. Pero en este caso, cualquier cuerpo, por ejemplo, este ciclista que se está moviendo, pues tiene una energía cinética. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí con el señor de abajo que está jalando a su niña en su carrito, entonces está aplicando una fuerza, está recorriendo cierta distancia, está generando un trabajo, pero a la vez está haciendo que la velocidad de este carrito cambie y entonces este carrito se está moviendo a una cierta velocidad, entonces tiene una energía cinética asociada. Entonces vamos a ver cómo es esta relación entre el trabajo, la energía cinética y la energía potencial. Y vamos a ver que todas estas energías se relacionan con un teorema que se llama trabajo-energía. Y además que, como está representada aquí en la figura de la derecha, vamos a ver que la energía puede estar cambiando de forma. Por ejemplo, este patinador, cuando llega a la parte superior de esta rampa, que no sé cómo se llame, pues, pero esta forma de rampa que tiene, cuando esté aquí, se queda detenido un instante y entonces en ese momento deja de tener energía cinética, pero tiene una energía potencial porque está elevado, está en la parte más alta de esta rampa. Una vez que se desliza hacia abajo en la rampa, empieza a adquirir velocidad y entonces su energía se convierte en energía cinética. Llegando al otro extremo de la rampa vuelve a ocurrir el ciclo. En el instante en que se detiene deja de tener energía cinética, pero ahora tiene nuevamente energía potencial y entonces esta energía va a estar cambiando, se va a estar transformando, va a estar pasando de energía cinética a energía potencial. Vamos a ver también ese efecto un poquito más adelante. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, maestro. No, gracias. Voy a entonces a... Voy a prender la luz aquí. Voy a pasar a mi lámina de energía cinética. Y decíamos que es energía de movimiento. Y vamos a ver que está definida precisamente esta energía cinética como una capacidad de realizar trabajo debido a su estado de movimiento. Es decir, un cuerpo que está en movimiento tiene capacidad de realizar trabajo. Por ejemplo, si tengo aquí está mi mano, tengo mi calculadora. Si esta calculadora tiene una cierta velocidad, pues es capaz de empujar mi mano y desplazarla a cierta distancia. Si yo la lanzo con una cierta velocidad, a la hora que golpee mi mano, necesariamente la va a desplazar. Entonces, esta calculadora, si tiene una cierta velocidad, va a tener la capacidad de realizar trabajo sobre mi mano, es decir, va a tener la capacidad de aplicarle una fuerza y desplazarla a una cierta distancia. Y entonces, esta calculadora, cuando se esté moviendo a una cierta velocidad, tiene la capacidad de realizar trabajo. Eso es precisamente energía cinética. Y como cualquier cuerpo, si tuviera mi celular nuevamente, y lo aplico, tiene una cierta velocidad, al llegar a mi mano, pues va a tener la capacidad de moverlo, desplazar una cierta distancia, entonces va a realizar trabajo. Y entonces todo cuerpo que está en movimiento tiene una energía cinética implícita hacia la capacidad de hacer trabajo. Lo que tengo aquí representado, muchachos, en la parte superior de esta lámina es un carrito de paletas. Se ve ahí medio raro, pero es un carrito de paletas. Lo que está dibujado aquí son paletitas y acá sus campanitas para llamar a los clientes.
Y entonces si este carrito de paletas yo le aplico una fuerza constante, de tal manera que hago que se desplace a una cierta distancia, después de cierto tiempo, la velocidad que tiene este carrito, vamos a suponer que partió del reposo, estaba detenido cuando le apliqué la fuerza, y después de un cierto tiempo va a tener una velocidad diferente gracias a esta fuerza que le aplico. Y entonces si recordamos de lo que vimos en los días pasados, el trabajo que realiza esta fuerza, aquí el trabajo está simbolizado con esta letra W que les decía, es otra forma de simbolizarlo. Nosotros lo hemos estado manejando con la letra sigma, pero es lo mismo. Entonces el trabajo que realiza esta fuerza la podemos calcular si multiplicamos la magnitud de la fuerza por la magnitud de la distancia que recorre, por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. En este caso la fuerza y el desplazamiento son colineales, están en la misma dirección, entonces el ángulo que hay entre ellos es 0. Y finalmente entonces simplemente podemos calcular el trabajo que realiza esta fuerza multiplicando la magnitud de la fuerza por la distancia que recorrió este carrito de paletas cuando le aplicamos la fuerza. Pero también, muchachos, si nos acordamos que vimos al principio de este curso, vimos la segunda ley de Newton y aprendimos que de acuerdo con esa segunda ley de Newton, la fuerza es resultado del producto de la masa por la aceleración. Eso es de la segunda ley de Newton. Y además de la cinemática de su curso de Física 1, también por ahí vimos, y de hecho les mandé unas láminas para recordar estas expresiones matemáticas, estas fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay una ecuación en la cinemática que me permite calcular la velocidad final de un cuerpo a partir de conocer las velocidades iniciales y de conocer la aceleración y el desplazamiento. Entonces, si puedo determinar la aceleración, si de esta ecuación, perdón, yo despejo la aceleración, pues obtengo esta ecuación. Si este resultado lo sustituyo en la segunda ley de Newton, en lugar de la aceleración pongo todo esto, pues voy a ver que puedo calcular el trabajo de una fuerza, pero la fuerza va a ser el producto de la masa por la aceleración, que es todo esto. Y entonces, si haciendo estas operaciones, vamos a ver que finalmente esta distancia va a estar siendo eliminada de esta ecuación, y si hacemos toda el álgebra necesaria, vamos a ver que este trabajo se puede calcular de esta manera, restando estos dos términos, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso la velocidad final, la que tenía el carrito aquí, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que es la que tenía el carrito acá. Entonces, lo que nos interesa ahorita en este momento es identificar que esta ecuación, esto que tengo aquí señalado precisamente, es es la ecuación que me permite determinar la energía cinética de un cuerpo. Es decir, la energía cinética de un cuerpo que voy a simbolizar con esta letra E y con una C de cinética para poderla identificar. Hay algunos textos que les manejan esta energía como una U, con algún otro símbolo, pero para este curso nosotros la vamos a manejar así. La energía cinética es esta letra E con un subíndice C. Y entonces la forma de encontrar la energía cinética de cualquier cuerpo en algún instante es haciendo el producto de un medio por la masa de ese cuerpo por la velocidad que tenga en ese instante al cuadrado. Entonces, esta es una energía cinética en un instante dado. A medida que la velocidad cambia, pues esta energía cinética también va a cambiar, porque es directamente proporcional al cuadrado de esa velocidad. Y entonces, ¿qué me dice esto? Que esta expresión, bueno, ahorita regresamos a esta expresión. Primero, con esta ecuación podemos calcular la energía cinética de cualquier cuerpo que se esté moviendo, que tenga una cierta velocidad. Si ese cuerpo no se mueve, su velocidad es 0, pues esta energía se va a hacer 0 automáticamente, y vamos a poder decir que ese cuerpo no tiene una energía cinética asociada. Y entonces decíamos, por ejemplo, este ciclista, muchachos, que se mueve aquí de acuerdo con la figura,
a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Este ciclista, por el simple hecho de moverse a una cierta velocidad, tiene implícita una energía cinética que nosotros podemos calcular. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular la energía cinética de este ciclista que se mueve a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Vamos a hacer ese cálculo aquí. Entonces, si queremos calcular la energía cinética de este ciclista, va a ser igual a 1/2 de la masa de su masa por su velocidad al cuadrado. Esto también lo puedo expresar así. Si les cuesta trabajo ver esto aquí, podemos expresarlo así. A veces es un poco menos confuso. Masa por velocidad al cuadrado sobre 2. También es válido expresarlo de esta manera. Es de hecho lo mismo, pero a lo mejor para alguien le es más fácil visualizarlo y trabajarlo de esta manera. Pero bueno, vamos a ver que este ciclista, esta misma imagen nos da aquí que este ciclista tiene una masa de 75 kilogramos. Pues vamos a utilizar esa masa para calcular su energía cinética. Entonces son 75 kilogramos de este ciclista por su velocidad al cuadrado, muchachos. Pero esta velocidad está dada en kilómetros por hora. Y como yo estoy utilizando esta masa en kilogramos, tengo que utilizar una velocidad en metros por segundo para que esto sean unidades compatibles, sean unidades del mismo sistema. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo convierto estos 25 kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Alguien se acuerda cómo hago la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Alguna sugerencia? Se tenía que, bueno, no sé si estoy bien, creo que se tenía que multiplicar por 1000 y luego dividir entre 360. Más o menos, muy bien, Sergio. Vamos a Sí, recordar entonces, si ok. necesito pasar estos 25 kilómetros por hora, tengo que hacer la conversión. Voy a multiplicar primero, voy a convertir estos kilómetros a metros. Y pues necesito eliminar estos kilómetros. Y entonces voy a poner aquí un factor tal que me permita hacer eso. Y ese factor es precisamente, un kilómetro son 1000 metros. Entonces si coloco 1000 metros aquí arriba y coloco un kilómetro aquí abajo, pues puedo eliminar mis kilómetros y ya pasé estos kilómetros a metros. Pero ahora tengo que pasar estas horas a segundos. Entonces tengo que multiplicar por otro factor, de tal manera que aquí tenga yo horas, para poderlas eliminar con estas horas, y aquí tenga yo segundos. ¿Cuál es este factor? Una hora, ¿cuántos segundos son? 60. No, a ver, chequenle. Una hora, ¿cuántos segundos? 3600. 3600. Son 60 minutos de 60 segundos, son 3600 segundos. Y ahí está. Esos son los factores que debo utilizar para cambiar, para hacer la conversión de unidades de kilómetros por hora a metros por segundo. Así, de esta manera las horas que tengo aquí se van a eliminar y me van a quedar metros por segundo, que es lo que yo quiero. Y entonces si hago esta operación, tengo que son 25 por 1000, me va a dar 25,000 metros aquí arriba, y 1 por 3600 me van a dar 3600 segundos aquí abajo. Y ahora sí puedo reducir un poquito esto y simplemente hago la operación de 250 entre 36, muchachos, ¿cuánto me dan? $6.94. 6.94. Ok, gracias. 6.94 metros por segundo. Esta es la velocidad que corresponde en metros por segundo a esta velocidad de 25 kilómetros por hora. Ya hicimos la conversión. Esta es interesante, muchachos, y es importante que la recordemos porque la vamos a utilizar mucho. Esta conversión entre kilómetros por hora y metros por segundo. No se lo olviden. Finalmente, como nos decía originalmente Sergio, efectivamente, ¿qué hay que hacer para pasar de kilómetros por hora? Hay que multiplicar por 1000
y dividir entre 3.600, aunque nos dijo 360, es entre 3.600. De esa manera podemos transformar nuestros kilómetros por hora a metros por segundo. Y entonces, ya que tengo esto en metros por segundo, ya lo puedo sustituir aquí en mi ecuación para poder calcular mi energía cinética, recordando que esta velocidad la tengo que elevar al cuadrado para poderla calcular. Entonces, muchachos, antes de hacer esta operación, díganme cuánto es 6.94 al cuadrado. $48.16. 48.16, ok, gracias. 48.16, y a la hora de que elevé los metros al cuadrado me quedaron metros cuadrados, y los segundos también se convirtieron en segundos cuadrados. Y ahora, haciendo esta operación, muchachos, ¿cuánto es? Aquí ya me encimé. Voy a poner aquí el resultado. ¿Cuánto es? Aquí me faltó sobre 2. ¿Cuánto es 75 por 48.16 entre 2? 1806. ¿Y qué, perdón? 806. 806. Sí. Ok, punto y algo, ¿no? No, creo que salió cerrado. ¿Cerrado? Es No, cerrado, maestro. cerrado. Ok, 1806. Y entonces vamos a ver las unidades que me quedan. Me quedan kilogramos, metros cuadrados, segundos cuadrados. Y entonces voy a hacer aquí un pequeño truco. Voy a separar estos metros en dos partes. Y entonces lo que voy a tener son kilogramos, metros por segundo cuadrado por metro. ¿Y qué es esta primera parte, muchachos? Kilogramos metros sobre segundo cuadrado. ¿Joules? Joules es todo. Kilogramos metros por segundo cuadrado. ¿Newtons? Newtons por metro. Entonces, precisamente esto es joules. O sea, esta energía cinética también se mide en joules, igual que el trabajo. De hecho, trabajo y energía, les decía que están muy relacionados, por eso incluso comparten unidades, ¿no? 1806 joules, o newtons por metro, o kilogramos metros cuadrados segundos cuadrados. Esa es la energía cinética de este cuerpo. ¿Qué pasaría, muchachos, si en lugar de moverse a 25 kilómetros por hora se moviera a una velocidad, por ejemplo, de 10 kilómetros por hora? ¿Cuál sería, cómo sería esta energía, mayor o menor? ¿Cómo dijo? Si en lugar de moverse este ciclista a 25 kilómetros por hora se estuviera moviendo a, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora, ¿cómo Sería sería la más energía lento, ¿no? cinética? ¿Sería menor? Menor. Igual, si en vez de ser a 25 estuviera a 50 kilómetros por hora, pues necesariamente sería mayor. Entonces vamos a ver que esta energía cinética depende directamente de la velocidad, pero incluso del cuadrado de la velocidad. Es decir, si se duplica esta velocidad, la energía cinética se hace el cuádruple, es decir, aumenta con respecto al cuadrado de esa velocidad. Pero bueno, hasta aquí la determinación de la energía cinética en un cuerpo. Nosotros podemos determinar la energía cinética en cualquier instante si conocemos la velocidad de ese cuerpo en ese instante. Pero vamos a seguir revisando la lámina para ver otros resultados interesantes. Llegamos hasta aquí, en que el trabajo de una fuerza, me decía que esto lo puedo calcular si saco la diferencia entre esta cantidad que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es lo que está aquí. Entonces aquí tendría yo una energía cinética que, como está al final del movimiento, puedo llamarle que es la energía cinética final. Y aquí tendría yo una energía cinética que sería la energía cinética inicial, que estaría aquí en este instante. Tendríamos una energía cinética inicial.
voy a poner el subíndice I para indicar que es inicial, y el inicial y la final. Y entonces vamos a revisar en esta misma lámina del lado izquierdo, me dice este teorema del trabajo y la energía. Este teorema del trabajo es el que me relaciona precisamente al trabajo con la energía. Y me dice que si aplicamos una fuerza y esa fuerza se usa únicamente para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, esta fuerza que le aplicamos al carrito nos sirvió para moverlo del reposo en que estaba hasta una cierta velocidad, lo único que hicimos fue cambiar su velocidad, es lo que estamos haciendo aquí. Si una fuerza se aplica únicamente para cambiar el estado de movimiento, en este caso del reposo a una cierta velocidad, el trabajo que realiza esa fuerza es igual a la variación de la energía cinética. Esa variación y cualquier variación en física la vamos a denotar con una letra griega, que es esta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta letra griega? ¿La han oído? ¿La han visto? Es como un triangulito. Delta. Delta, así se llama esta letra griega. Entonces, esta letra griega representa una variación de cualquier cantidad. En este caso, esto me representa la variación de la energía cinética. Y toda variación, muchachos, la vamos a calcular de la misma manera. Bueno, vamos a ver qué dice la lámina. Me dice que el trabajo que realiza esa fuerza, el trabajo de esa fuerza, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, es decir, a la variación de la energía cinética. ¿Qué es entonces la variación de la energía cinética? Es la diferencia entre la energía cinética al final, la que hubo aquí, menos la energía cinética inicial, la que había aquí cuando empezamos a aplicar la fuerza. Entonces, si yo puedo calcular la energía cinética aquí y la energía cinética aquí, y después calculo la diferencia entre esas dos cosas, también puedo calcular el trabajo que realiza esta fuerza. A lo que voy con esto, muchachos, es que es una nueva forma de calcular el trabajo. Puedo calcular el trabajo de una fuerza simplemente si calculo la energía cinética final que tiene ese cuerpo, y a eso le resto la energía cinética inicial, la que tenía cuando empezamos a aplicarle una fuerza que lo obligó a cambiar su estado o a cambiar su velocidad. Entonces, en general, el trabajo de una fuerza va a ser igual a la variación de la energía cinética. Entonces, es una segunda manera de calcular trabajo. La otra era calcular el trabajo por medio de la expresión ya conocida, que era fuerza por distancia, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y la distancia. Cuando esto no es posible, cuando no conozco la fuerza, no conozco la distancia, o no conozco alguna de las dos y no puedo terminar el trabajo de esta manera, entonces tengo la opción de calcular el trabajo por medio de esto, si es que conozco velocidades de ese cuerpo en dos puntos diferentes. Entonces nuevamente puedo calcular el trabajo. Entonces, muchachos, aquí la pregunta es, vamos a tratar de que nos quede claro esta cuestión de la variación. Por ejemplo, muchachos, ¿ustedes saben cuál es su temperatura corporal normal que deben de tener? ¿Qué temperatura debe tener su cuerpo normalmente? 36 grados, ¿no? Más o menos. 36, 36,5, vamos a suponer que son 36 grados, efectivamente. Si por alguna razón ustedes se ponen a hacer actividad, o más bien no lo deseamos, ¿verdad? Si les da fiebre de pronto, se agriparon y les da fiebre y andan en 38 grados. En ese momento que se las toman tienen 38 grados. ¿Cuál es su variación de temperatura, muchachos? 2 grados. 2 grados. 2 grados. Ok, ese es cuando tuvieran una temperatura mayor. Vamos a ver el caso contrario. Tienen normalmente 36, se salen a la calle en un día frío, están mucho rato en el frío y de pronto les da hipotermia y andan en 34 grados.
toman su temperatura y tienen 34 grados. ¿Cuál es su variación de temperatura? 2 grados. A ver, otra vez. Menos 2 grados. ¿Cuánto, perdón? Menos 2 grados. Menos 2 grados, ok. ¿Cómo obtuvimos esos menos 2 grados? Restando la temperatura normal de la temperatura que tenemos después del ambiente. Ajá. O sea, restamos la temperatura que tenemos al final con la temperatura que tenemos inicialmente. Entonces, de esa manera calculamos la variación. En los dos casos hicieron lo mismo. Por ejemplo, para cuando teníamos 38 grados, era la final, y le restaron la inicial, que era 36. Entonces, de esa manera obtuvieron 2 grados hacia arriba. Y cuando hicimos el segundo ejemplo, la temperatura final fue de 34 y la inicial era de 36. Y si restamos 34 menos 36, entonces ahí tenemos los menos 2 grados. ¿Qué quiero con esto, muchachos? Que nos quede claro cómo calculamos una variación de cualquier cantidad. Entonces, una variación de cualquier cantidad representada por esta letra delta, siempre la vamos a calcular con la variación de la energía cinética, perdón, con la variación, siempre restando el valor final menos el valor inicial. Entonces, eso es para que nos quede claro esto, porque lo vamos a utilizar más adelante a la hora que resolvamos problemas. Tenemos que identificar cuál es el momento inicial, cuál es el momento final, calcular las energías en esos dos momentos, y si sacamos la diferencia de la final menos la inicial, estaremos calculando la variación, y eso será exactamente igual al trabajo que pueda realizar una fuerza que cambió la velocidad de ese cuerpo, de ese objeto. Nos quedan algunos minutos de esta sesión. Vamos a tratar de resolver rápidamente un ejercicio en relación a esta velocidad, vamos a suponer, no sé, un coche. Bueno, parezca lo que parezca, es un coche que aquí tiene una velocidad inicial, por ejemplo, de una velocidad inicial de, para hacerla sencilla, 36 kilómetros por hora. Entonces, pasado un tiempo, este mismo coche tiene una velocidad de 108 kilómetros por hora. Entonces me piden que calcule cuál es la fuerza que se aplica a este coche para cambiar su velocidad de 36 kilómetros por hora a 108 kilómetros por hora. Este es un coche que tiene una masa, por ejemplo, de 1 tonelada. Y además me piden que calcule el trabajo. Y que no sabe qué más me piden. Bien, muchachos, entonces, si estos son los datos que tengo, es decir, aquí no tengo una distancia recorrida por este coche, yo normalmente para calcular el trabajo de esta fuerza que aplica el coche necesitaría conocer la fuerza, necesitaría conocer la distancia o el desplazamiento y además el ángulo que forman esas dos cosas para calcular ese trabajo. Pero como no conozco estas cosas, no conozco ni la fuerza, ni la distancia o el desplazamiento de este coche, y lo que conozco son sus velocidades, entonces lo que puedo hacer es calcular este trabajo mediante este teorema de trabajo y energía, que me dice que el trabajo que realiza una fuerza es exactamente igual a la variación de la energía cinética de ese cuerpo. Es decir, es
la energía cinética que tiene al final menos la energía cinética que tenía inicialmente. Y entonces eso sí lo puedo calcular porque aquí tiene, conozco una velocidad, conozco una masa, entonces puedo calcular aquí una energía cinética inicial multiplicando la masa de este vehículo por esta velocidad inicial, elevándola al cuadrado y dividiéndola entre 2. Y así puedo calcular esta energía inicial. Y puedo calcular una energía cinética final aquí, también multiplicando la masa de este vehículo por el cuadrado de su velocidad final y dividiéndolo entre 2. Si hago este cálculo, puedo entonces encontrar el trabajo que realiza esta fuerza que aplica tal vez el motor de este coche, y después podría calcular tal vez la distancia y la aceleración. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque no nos da tiempo, muchachos. Regálenme sus participaciones en el chat, por favor, antes de que se termine la sesión. Tenemos 20 segundos. Y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos, para seguir platicando. ¿La vas a subir a Classroom el video? Sí, voy a subir el video, sí, y también en el apunte. En su momento, ahorita no sé si me da, no tengo tiempo el día de hoy, pero más adelante lo voy a subir. Gracias, profe. Sí, muchachos, sus participaciones, por favor. Gracias por su atención. Que tengan excelente día. Cuídense. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Adiós, profe. Hasta luego.